Muy buenas tardes para todos. Nuestro grupo está conformado por Ana Milena Portilla Araujo, Cristian David Imbacuán Lucero y mi persona, Ana Gloria Estacio Tumal. Nuestro trabajo se denomina La inextinguible desigualdad social en Colombia desde la perspectiva de la sociología jurídica. Abordar el tema de la desigualdad social en Colombia a simple vista parece una problemática que pudiese tratarse de manera independiente de otras que quizás poseen un grado de mayor importancia y relevancia para estudiar la situación actual de nuestra sociedad colombiana, como lo son el desempleo, la política, la economía, la violencia, el narcotráfico o simplemente la inseguridad. Esto sucede porque nuestra capacidad de razonamiento y, por qué no decirlo, nuestra educación y nuestra cultura ya se acostumbró a convivir con la idea de la existencia de clases sociales, de mirar ricos, pobres, opresores, oprimidos, así como también a vislumbrar la existencia de estas desigualdades como perdurables en el tiempo e inextinguibles de nuestra realidad, dadas las actuales condiciones sociales, económicas, políticas y regionales de nuestro país. La desigualdad social como gestora de muchas otras problemáticas no menos importantes abarca considerablemente la atención porque de ella se desprenden como tentáculos distintos flagelos que muchas veces la superan en relación con sus efectos y consecuencias. Es por ello que a través de las siguientes apreciaciones trataremos de acercarnos a la comprensión desde el punto de vista de la sociología jurídica del tema de la desigualdad social en Colombia. Antecedentes históricos. Para referirnos a la desigualdad social en Colombia, es necesario contextualizarla a nivel latinoamericano, debido a las raíces de la colonización europea que sufrieron la mayoría de los países en nuestro continente. La invasión española en los territorios americanos en 1492 significó el aniquilamiento y el exterminio de un orden social ya establecido por nuestros antepasados indígenas, que involucraba tener un sistema propio de organización social, económico, religioso, cultural, político e ideológico, y desarrollando de acuerdo a las condiciones existentes de espacio, territorio, ancestralidad, tradición de nuestros pueblos. Eh, Arbitraria y trágicamente, gracias a las invasiones europeas, llegaron de Occidente todo un mundo de diferente, decadente y nefasto, para el orden ya establecido, que aunque debió tener jerarquías sociales, gozaba de justicia, igualdad y armonía social. La apropiación indiscriminada de los territorios, junto con la implementación de un sistema social, religioso, económico y cultural desconocido, marcaron el inicio de un porvenir oscuro y subdesarrollado para los pueblos latinoamericanos que aún subsiste hasta la actualidad. Contexto colombiano. Para Colombia no fue ajena esta transformación, porque al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, padeció en sus territorios todo el atropello de los procesos colonizadores. Instauraron sus modelos hegemónicos de poder, autoridad, dominio y enriquecimiento. Es de estas raíces históricas y después de atravesar diversos procesos independentistas y de surgimiento de modelos republicanos que han ido evolucionando con el tiempo y que han constituido las desigualdades sociales existentes hoy en día. Obviamente, con diferentes matices, ya no marcados dentro de la coexistencia de una pirámide social constituida por esclavos, negros, indios, criollos, españoles como tal, sino que enraizadas a un sistema social más complejo de desigualdades, cuya brecha social evidencia cada vez más que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Muy buenas noches, mi nombre es Ana Milena Portilla Araujo. En esta oportunidad vamos a hablar de los aportes significativos de las teorías sociológicas frente a la desigualdad social. Diversos autores y corrientes sociológicas han contribuido al análisis de la desigualdad social que podemos enmarcar dentro de la realidad colombiana, considerando que nuestro país es un país de contrastes significativos,
de contradicciones, de paradojas y de múltiples facetas que lo hacen diferente al resto de países suramericanos. Si bien es cierto que los modelos de desarrollo a lo largo del tiempo para nuestro país han sido adoptados de modelos extranjeros, por lo general de Occidente, y si consideramos que estos han sido implementados con procesos totalmente diferentes, con etapas distintas a las nuestras, no son ajenas las consecuencias y problemáticas como resultado acelerado de la práctica de las mismas. Si al otro lado del mundo se necesitaron siglos para tener los modelos sociales y económicos que actualmente prevalecen, con todas sus manifestaciones de progreso en la mayoría de los casos, fue acá en nuestros territorios que esos modelos fueron ensayos experimentales en manos de clases dirigentes que, queriendo apropiarse de realidades diferentes, decidieron crear modelos no aptos para el devenir de nuestra sociedad. En esta oportunidad vamos a tomar a Carlos Marx para abordar el tema de la desigualdad social. Es necesario pensar que Colombia ha mantenido en el tiempo una desigualdad social extremadamente marcada que no es ajena a los postulados aún vigentes y quizá vitalicios de Carlos Marx, que aunque planteados en términos económicos, acertadamente establece en su obra el Manifiesto del Partido Comunista que la historia de toda la humanidad es la historia de la lucha de clases, en donde una clase adinerada es la clase que ha poseído los medios de producción, y otra clase que no los ha tenido, pero que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Estos postulados relacionados con la realidad colombiana nos demuestran que siempre van a existir estas dos clases sociales predominantes, que al fin y al cabo son la esencia de la actual desigualdad social, pero con diferentes matices en nuestra sociedad. Es decir, en Colombia las clases dueñas de los medios de producción, si bien es cierto, proporcionan empleo a la sociedad en sus grandes empresas, también es cierto que vivir dependiendo laboralmente de sus grandes emporios económicos es otra forma de esclavitud del ser humano, que ahora es esclavo de un horario laboral muchas veces extenuante, de un salario mínimo que no satisface las necesidades básicas, de unas condiciones poco dignas y salubres en muchos casos, de un sistema de salud precario e ineficaz, de unas políticas pensionales que favorecen económicamente a los fondos que las manejan, entre otros aspectos que hacen hoy en día pensar que seguimos siendo subordinados ante los poderosos. Para ahondar más aún en la discusión de la desigualdad social, no conformes con ser los dueños de la economía del país, las clases poderosas colombianas han manejado durante años la política, o más bien la politiquería de nuestro país, siendo ellas mismas quien eleva a mandatarios y gobernantes a aquellas personas que puedan satisfacer y dirigir el país en beneficio propio a través de políticas fiscales, tributarias, acordes a sus intereses particulares. Por otro lado, también encontramos a Max Weber. Es importante señalar el planteamiento que hace Max Weber cuando nos plantea que la desigualdad social o estratificación, más que deberse a factores estrictamente económicos, se debe a factores multidimensionales como la misma economía, el estatus y el poder. Desde la perspectiva weberiana, el concepto de clase se refiere a cualquier grupo humano que esté en la misma situación de clase. El estatus se asocia con los estilos de vida, es decir, al consumo de los bienes producidos, mientras que la clase a la producción económica. Los que están en la cima de la jerarquía del estatus tienen un estilo de vida distinto al de los que se encuentran en las escalas más bajas. La clase y el estatus no están necesariamente unidos. Hay un complejo aparato de relaciones entre clase y estatus, que se hace todavía más complicado cuando añadimos la dimensión del poder a través de los partidos que pueden ser establecidos en un orden político. Para Max Weber, los partidos representan normalmente, pero no siempre, a las clases o a los grupos de estatus. De todas formas, los partidos siempre van a estar orientados a conseguir el poder. En Colombia, dichos partidos actúan de manera estratégica para lograr alcanzar el poder, es decir, en épocas electorales utilizan todo tipo de herramientas para captar votos de las clases menos favorecidas y de la clase media, convenciendo y comprometiendo cambios que no deberían ser promesas,
sino hechos y necesidades básicas plenamente satisfechas, pero que en un país como el nuestro tan contradictorio hay que rogarlas, buscarlas y hasta a veces comprarlas. Una vez en el poder, los partidos ejercen un término utilizado por Weber llamado la burocracia, que es el tipo más puro de ejercicio de la autoridad legal. Aquí nuestras burocracias, no conformes con ser las dueñas del país, a través del monopolio de las grandes empresas de comercio y servicios, de la propiedad de grandes y descomunales extensiones de tierra productiva y de los dos medios de comunicación televisiva más importantes que mantienen entretenidas a nuestras generaciones, también se caracterizan por mantenerse y alimentarse de la corrupción presente en todas las esferas del Estado. Para ellos es indispensable no acabar con las clases menos favorecidas, porque con su existencia garantizan la continuidad de su poder. Los recursos que legalmente deberían ser destinados para la salud, educación, vivienda, infraestructura y desarrollo son desviados a los bolsillos de nuestros gobernantes.